vamos a comenzar esta conferencia justamente celebrando el centenario del nacimiento de Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, don Juan Luis, profesor de la Universidad de Navarra. Es un día muy especial. Tal día como hoy, debía estar hoy mismo debía estar en Lublin, porque tengo ahí un gran amigo que estudió aquí conmigo, que también fue alumno mío y de muchos otros, y que ahora es profesor allí, y me invitó a la celebración que había del centenario en la Universidad del Papa. Pero como saben ustedes, esto no ha podido ser. De manera que me da alegría pues, hablar de Juan Pablo II, a quien yo en particular y todos nosotros debemos tanto, debe la Iglesia Católica, un gran Papa. En esta ocasión yo pensaba hablar pues, de la aportación teológica de Juan Pablo II, que me parece que es lo que me tocaba. Pero trasladado el tema aquí, me parece mejor redibujar un poco la exposición. Y además, como saben ustedes, hace unos días salió publicada el 4 de mayo, pero la hemos conocido quizá un poco después, esa carta del Papa Benedicto XVI que dirige al episcopado polaco y que con tanto acierto como él hace todas las cosas y con, digamos, situándolas tan bien, traza un perfil de Juan Pablo II. Entonces me parecía, yo cuando lo he leído estos días pasados, estos 2 días pasados, me ha conmovido y me parecía que nos podía servir muy bien de guión de base. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente en esta exposición. Primero, siguiendo este guión de base, trazar, aprovechando los rasgos que da el Papa, pues recogerlos y quizá ahondar un poquito alguna cosa. Después, perfilar con otros rasgos que aquí no aparecen porque es una carta breve, como es lógico. Y eso sería como para trazar un retrato de quién era Juan Pablo II. Después sí que haré una alusión a las aportaciones de tipo teológico, de pensamiento, que han dejado una huella en la Iglesia, que es comprobable. Pero me parece a mí que en un día del centenario pega más, digo, tratando yo solo el tema, no dedicar solo al aspecto teológico, sino más globalmente. Entonces, y la última parte era lo que se me había ocurrido en un segundo momento para exponerles a ustedes, recorrer los libros más personales de él, siendo Papa, porque dicen mucho de su persona y quizás no son tan conocidos, también para que fuera una invitación a la lectura. Muy bien, entonces seguimos este itinerario. Primero, el recoger lo que dice el Papa Benedicto XVI, completar el perfil, unas referencias sobre las aportaciones teológicas de Juan Pablo II, de pensamiento, y después esa invitación a la lectura, diríamos, de textos personales también que hoy pegan, ¿no? Que sean los textos más personales. Pues bien, al analizar un poco esta carta, es una carta hecha llena de afecto y también llena de profundidad, con un conocimiento tan grande que tenía Benedicto XVI, que desde el año 81 estuvo pegado a Juan Pablo II en la Congregación para la Doctrina de la Fe, y tantas veces junto a él y tantas veces hablando con él, y por tanto tiene una perspectiva de su personalidad clarísima, y también tiene una perspectiva de su situación en la Iglesia muy clara. Este texto tiene como 4 partes, esta carta, breve. La primera es unos rasgos de personalidad partiendo de los primeros momentos de su vida. La segunda es la inmensa tarea que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, le toca realizar en la Iglesia. La tercera es una reflexión sobre un centro de él, un centro suyo, que lo coloca como, que es el de la Divina Misericordia. Ya veremos, articula muchas cosas, además de permitir una relación con el Papa Francisco, una relación muy, muy clara que hoy mismo, esta mañana, el Papa Francisco la ha recordado, la referencia a la misericordia en la homilía que ha tenido esta mañana, en Santa Marta, la homilía breve que ha dedicado a Juan Pablo II esta mañana. Y por último, el ver a Juan Pablo II como santo, y con ese título de santo, recordando lo que se gritaba en el momento del entierro,
de Juan Pablo II, el funeral, santo súbito, santo enseguida, santo y después el título de magno. Bueno, pues estas 4 cosas las repasamos primero. La primera es rasgos recogidos de su biografía, sobre todo la primera biografía. Pues evidentemente, Juan Pablo II, evidentemente, podía no ser así. Juan Pablo II fue un hombre con una profunda raíz polaca. Él nace en el año 20 y recuerden que el año 18 ha recuperado Polonia su libertad y que ha mantenido la entidad nacional en la cultura, en la lengua. Ha estado repartido el territorio entre Prusia, entre Rusia y Austria. 100 años desaparecido. En el año 18, al caer el Imperio Austrohúngaro, se liberan estas partes y se compone un estado tapón para, digamos, para dividir, distanciar las grandes naciones y aparece Polonia. Reaparece Polonia. Entonces su padre había sido suboficial del Imperio Austrohúngaro. Y se me ocurrió a mí esta mañana, claro, no andaría muy allá de dinero, imagínense, un suboficial de un imperio fracasado cuando es sustituido por el nuevo Estado, pues andarían bastante justitos, me imagino yo. Bueno, y a él le tocará sucesivamente las grandes tragedias que vive su nación. Pero antes, dice, sobre todo de angustia y esperanza creció en esta situación el joven Karol Wojtyła, que perdió muy pronto a su madre a los 9 años, a su hermano poco después, bueno, bastante después, cuando tenía 16, 17 años me parece, a su padre cuando tiene 21 años, y se queda solo. El joven Karol era particularmente apasionado de la literatura y el teatro. Tanto es así que, según cuenta en este libro de Toni Misterio, dice, bueno, mi vocación primera, viene a decir, era el teatro. Cuando me plantean, bueno, pero su vocación, al principio yo iba dirigido hacia esto, hacia el teatro, porque estaba conmovido por la palabra. Luego lo veremos. Tema muy importante de Juan Pablo II, el tema de la palabra y el tema también de la escenificación, pero la escenificación viva, no el teatro como falsedad, el teatro como autenticidad, la actuación en público como autenticidad, como transmitir algo, que va a ser una cosa que le va a tocar hacer toda la vida. Digamos, en ese momento no lo pensaba, claro. Bueno, pero él quería dedicarse a esto. Y ya saben que en ese momento, cuando él hizo un primer curso de lengua y literatura polaca, y en el segundo, bueno, ya entró la invasión alemana de Polonia, que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, y ocuparon inmediatamente, y al inicio del siguiente curso, ¿no? en la Universidad Jagiellónica se habían trasladado, Ignacy Padovice se trasladan a Cracovia para que él pueda estudiar en la universidad con su padre, viven los dos, le dejan un pisito, una casita en el bajo de una casa, una tía suya, y no me confundo, que lo cuenta así, y allí viven los dos y él empieza lengua y literatura. Al siguiente año no puede seguir porque la universidad, llegan los alemanes a la universidad, reúnen a todos los profesores y directamente se los llevan a un campo de concentración. No puede haber cosa más delicada, ¿no? De acción. También pensaban que los nazis, que el mundo eslavo no tenía por qué tener inteligencia, tenía que ser fuerza de trabajo, ¿no? Eso es lo que habían pensado, todos los horrores de la guerra, ¿no? Bueno, él en aquellas circunstancias donde hace teatro clandestino, descubre la vocación, todo esto está narrado en este libro que ya estamos invitando a la lectura. Lo habrán leído muchos, es maravilloso, Toni Misterio. Y aquí saca el Papa Benedicto XVI, saca un rasgo, fíjense. Por supuesto, no solo estudió teología en los libros, porque él ya se decía la vocación, va a un seminario clandestino, no vive porque habían ocupado el seminario, habían convertido en un cuartel, y el cardenal Sapieha, el arzobispo, manejaba un seminario clandestino desde su casa. Pero lo que hacía era, a través de profesores, darles libros a los alumnos, mantenerlos conectados más o menos, y todo con mucho cuidado, claro. Entonces él empieza a estudiar así. Con ese trasfondo de guerras, de teniendo que ir a una fábrica, a la Solvay, primero a la cantera y después a la fábrica, donde él trabaja y donde tiene, por cierto, un día un accidente muy aparatoso porque le atropella un camión
cuando iba de camino tuvo 2 meses mal. Pero fíjense lo que dice Benedicto XVI. Por supuesto, no solo estudió teología en los libros, sino también a partir de la situación específica que pensaba sobre él y su país. Y aquí dice, es una especie de característica de toda su vida y su trabajo. Estudia con libros, pero experimenta y sufre las cuestiones que están detrás del material impreso. Una cosa que asombra de Juan Pablo II es que un hombre que tiene profundidad. Y es un profesor, pero no es un profesor en el sentido que dedica mucho tiempo. Nunca ha dejado de ser profesor, pero claro, al estudio. Ha dedicado mucho tiempo a la reflexión. Ha estado siempre reflexionando. Y esto dices, es una manera de decir un poco gratuita. No. En cuanto te asomas a sus libros, dices, este hombre ha reflexionado. Además, ha reflexionado de una manera original. Luego lo destacaremos un poco más. Y luego añade aquí, en esta primera parte biográfica, Benedicto XVI, otra cuestión muy importante en la biografía de Juan Pablo II. ¿Verdad? Sacerdote, obispo muy pronto, en el 58, con 38 años, muy joven, auxiliar con un administrador apostólico que había entonces en Cracovia, y ya muy enfermo, además, enseguida. De tal manera que empezamos en el año 58, en el año 62 empieza el concilio, ya están, él entra con los trabajos preparatorios y escribe inmediatamente. Manda cosas, se pidió a los obispos que mandan y él manda, ya recién hecho obispo auxiliar. Va al concilio en el 62 y dice, el concilio Vaticano II se convirtió en una escuela para toda su vida y su trabajo. Las grandes preguntas que surgieron especialmente en el llamado esquema 13, Gaudium et Spes, fueron sus preguntas personales. Iglesia, ¿qué tienes que decir al mundo? Esa era la pregunta original que había dado lugar al documento, que tiene una historia muy bonita, lo tengo contado por ahí. Bueno, es conocida. Iglesia, ¿qué tienes que decir al mundo? Bueno, Iglesia, ¿qué tienes que ir al mundo? Estaba preocupado por eso. Iglesia, ¿qué tienes que decir al mundo? Él ya que tenía experiencia de sacerdote y obispo, Iglesia, ¿qué tienes que decir al mundo? Las respuestas desarrolladas en el concilio le mostraron el camino a seguir para su trabajo como obispo y luego como papa. Quizá les han enviado un artículo que aparecerá en Palabra en este mes, ya habrá aparecido, pero a mí no me ha llegado todavía, en la revista Palabra española que hice para este número, que era La fundamentación y sus fuentes. Es el libro que le escribe para organizar un sínodo en Cracovia para estudiar el concilio. Un sínodo que va a durar 7 años. Asombroso. No hay en ningún lugar de la Iglesia Católica donde se haya estudiado con más profundidad esto. Y se hace con el guión que él prepara, que es este libro que les digo, que no es un libro fácil, La fundamentación en sus fuentes. Tiene toda una historia y todo un interés, pero no podríamos dedicarle más tiempo a esto. Esto hemos aprovechado la primera parte de la carta del Papa Benedicto XVI, son rasgos biográficos. Ese amor a Polonia, esa juventud complicada, ese haber padecido toda una situación histórica poderosa, ¿no? Después, esa reflexión, estudia, pero reflexiona. Y el Concilio Vaticano II. Claro que es un papa que se ha hecho mucho y ha participado en la confesión de Gaudium et Spes, se sabe perfectamente, está muy documentado. Bueno, primera parte. Segunda parte. Dice, cuando el cardenal Wojtyła fue elegido sucesor de San Pedro el 16 de octubre de 1978, la Iglesia estaba en una situación desesperada. No, pues no es para tanto, no estaría tan desesperada. Lo dice Benedicto XVI. ¿En qué sentido era desesperada? Luego aparecerá la comparación con la Unión Soviética, donde un intento de reforma con Gorbachev se derrumbó en un intento de reformarla. Dice, algunos sociólogos, lo comenta, habían visto a la Iglesia Católica en una situación parecida. En un intento de reforma semifallida. ¿En qué sentido fue semifallida? Los cristianos vivimos siempre de esperanza, de manera que en la peor situación, pues una persona con fe y el pueblo cristiano practicante, pues, en fin, pasa por todo, ¿no? Pero claro, Benedicto XVI
teólogo en Alemania, sabía lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué estaba pasando en las estructuras? Las estructuras, en una parte muy importante, se cayeron. No se puede olvidar esto. Nosotros, aquí mismo en Pamplona, el año pasado se celebraron 50 años del cierre del seminario. El seminario que tenía más de 1000 alumnos, como Guadalajara, México hoy, y pasó a cerrarse. ¿Y por qué se cerró? Porque se quería hacer una cosa mejor. No se consiguió hacer una cosa mejor. Se cerró lo que había antiguo y no se consiguió hacer una cosa mejor. Durante 10 años no hubo seminario. Y tenemos una ausencia, un hueco de vocaciones tremendo. Y digamos, y cosas que pasaron. Bueno, en Navarra practicaba un 70% y practica un 20%. En el País Vasco practicaba más del 70% y no practica el 5%. En Suiza la iglesia se quedó pues, en la quinta, la sexta, la séptima parte. En Holanda, pues nada, poquísimo. Y en Alemania, pues él vivió muy fuerte toda la problematización tremenda, que aquí la dice de pasada. Se ve que es un recuerdo personal. Un pastor bávaro, por ejemplo, comentando la situación, decía: al final hemos acogido una fe falsa. En Estados Unidos se perdió un tercio de las religiosas, más de 50.000. Se fueron. Más de 50.000. Y bueno, o sea, que dices, sí que había esa sensación. O sea, junto, ya les digo, junto con la gente normal que practica, que vive su fe, la fe cristiana se vive en tantos sitios con una bendita ingenuidad que hace que no le lleguen los problemas. Pero había sitios donde estaban muy problematizados y otros muy despistados. Gente muy despistada, ¿no? Aplicando las cosas. Entonces, esa mezcla, y luego también, eso había provocado también una tensión, diríamos, entre, que todavía dura un poquito, pero ya ha quedado en nada, de lo que podríamos decir la tentación tradicionalista, que es decir, vamos a lo de atrás. Digo, ¿pero qué es lo de atrás? Pues lo de atrás tampoco se sabe muy bien, ¿no? Hacer las cosas como siempre. Y que podía crear una sospecha sobre el concilio. Y otros, al contrario, decir, no, el concilio es solamente un espíritu, es un primer paso, hay que ir mucho más allá. Mucho más allá. Y a veces no sabían a dónde había que ir. ¿A qué hay que ir? ¿Dónde está el centro? Entonces, en una cierta dialéctica entre, también vamos a decir, entre tradicionalismo y progresismo, por simplificar, claro, pues, sin embargo, el Papa no cuadraba, ni tradicionalista ni progresista. Era un hombre profundamente enraizado en su piedad, en su nación, en las tradiciones. Además, había estado 7 años apretando al concilio, bueno, menos 6 años, porque el último lo pasa ya, el último año de ese sínodo es cuando ya es papa y vuelve a cerrarlo, a Cracovia. Cuando visita a Cracovia, cierra el sínodo que había empezado. Cierra el sínodo que había empezado y cierra otra cosa que había empezado muy importante, una parroquia en Novauta, que era el barrio de Cracovia que habían construido para el hombre nuevo, para el ejemplo del socialismo. No querían ni hablar que hubiera una parroquia. Una gran parte del pontificado como obispo en Cracovia fue a hacer la parroquia y la inauguró siendo papa. Entonces, la perseverancia de Juan Pablo II. Pero estábamos con este tema de ¿y cómo consiguió Juan Pablo II, digamos, enderezar un poquito? Más que enderezar, digamos, situar. Dice: una tarea que superaba las fuerzas humanas esperaba el nuevo Papa. Sin embargo, desde el primer momento, Juan Pablo II despertó un nuevo entusiasmo por Cristo y su Iglesia. Primero lo hizo con el grito del sermón al comienzo de su pontificado: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Este tono simpático de apertura, de esperanza, finalmente determinó todo su pontificado. Es casi un lema, ¿no? Abrid las puertas a Cristo, abran las puertas a Cristo. No tengan miedo, no tengáis miedo. Él no tenía. Había vivido siempre en situaciones que causarían miedo, presión. No tenía, estaba acostumbrado. Y se centró en el pontificado nada crispado. Es muy sorprendente. También era un hombre que aquello parecía que le venía muy bien ser papa. O sea, quiero decir que estaba cómodo, estaba simpático, estaba relajado, a pesar de los problemones que había, ¿no? ¿Y él qué hizo? Pues lo que hizo fue, primero, rezar. Después lo dice aquí,
Desde luego era un papa del concilio. Nadie le podía decir que era el concilio porque lo sabía él. Lo había estado haciendo y lo había estudiado. Era un papa que provenía de un país donde el concilio había sido bien recibido. No el cuestionamiento de todo, sino más bien la alegre renovación de todo. Todavía estamos en esa, tenemos que hacer la alegre renovación de todo. Permanentemente la Iglesia está siempre reformando. Y digamos, las inspiraciones del concilio para nuestra época son de siglos, ¿no? La inspiración que tiene que tener el concilio. Ahí estamos todavía de la liturgia. ¿Cuánto hay que hacer en la liturgia para que sea? ¿Qué quería el concilio? Que viviésemos el misterio de la liturgia. Pues no, lo que nos queda todavía, ¿no? ¿Y qué más cosas hizo? Lo cita aquí de pasada. El Papa ha viajado en 104 grandes viajes pastorales, que suscitaron en todas partes entusiasmo y comunión, que era lo que hacía falta, unidad cordial, que la unidad de la Iglesia no es una unidad forzada, es una unidad de corazón, es una unidad de fe, es una unidad de celebración. Claro, entonces, aquello que al principio podría parecer un poco folclórico y que despertaba, vamos a decir, la crítica pues siempre un poco, vamos a decir, de bajonazo, del periodismo liberal o el periodismo racionalista, era cuánto se gasta en un viaje, ¿no? Bueno, cuánto se gasta, pues fue tan importante para la vida de la Iglesia, cuánto se gasta en el fútbol y cuánto se gasta en un cuento, ¿no? Aquellos viajes fueron importantísimos para la vida de la Iglesia. Se renovó, y se renovó en lo que es, en la celebración. De tal manera que aquello que parecía quizá un poco anecdótico acabó siendo una cosa muy importante, 104 viajes. Y eso, además, cada uno de estos viajes a varias naciones. Renovó con además, hay que decirlo, con un esfuerzo titánico. Él al mismo tiempo hizo, no se puede olvidar, como era primado de Italia, hizo visitas a todas las diócesis italianas y a todas las parroquias de Roma. A casi todas, le quedaron muy pocas. Entonces, dice, todo esto era, como cuentan las personas que le acompañaban en los viajes, un esfuerzo descomunal, el que él se llevaba, Y además él estaba siempre dándose. Era un hombre que tenía un trato maravilloso. Bueno, y después dice, en 14 encíclicas volvió a exponer completamente la fe de la Iglesia y su doctrina humana. Dice de pasada, inevitablemente al hacerlo provocó oposición a las iglesias del occidente llenas de dudas. Está pensando, él tiene cerca de la iglesia alemana, claro. Pero, digamos, la doctrina es siempre la misma y siempre es nueva, siempre tiene luces nuevas, siempre se tiene que decir el lenguaje en el que vivimos y con los problemas en los que vivimos. Por esto hizo 14 encíclicas y además habría que poner aquí los sínodos, tantísimas reuniones que dan lugar a una montaña de documentos que permiten, en un momento de duda, digamos, asentar pacíficamente la fe. Y luego, imagínense el catecismo, aquí no lo cita, pero el catecismo de la Iglesia Católica, lo que ha supuesto también el beneficio que supone tener compendiado, ¿verdad?, el conjunto de nuestra fe. Pues todo eso se lo debemos. Bien, esto sería la segunda parte, su tarea como pontífice. La tercera, el centro. Juan Pablo II murió, me parece importante, cito antes, enfatizar sobre todo el verdadero centro desde el cual debe leerse el mensaje de sus diferentes textos. Este centro vino a la atención de todos nosotros en el momento de su muerte. El Papa Juan Pablo II murió en las primeras horas de la nueva fiesta de la Divina Misericordia. Luego cuenta, como anécdota personal, como él, que era prefecto, el Papa le había dicho que quería cambiar ese segundo domingo de Pascua por fiesta de la Misericordia. Y dijeron, no, que es el domingo en Albis, no se puede hacer tal. Y estuvieron ahí buscando una forma de decir, bueno, pues se compone, ya está. Se compone el asunto y ya está, lo cuenta aquí. Dice, mientras vivió sus últimos momentos, la fiesta de la Divina Misericordia, esta celebración iluminó la hora de su muerte. En su último libro, que es de estos también que les ponía aquí, de libros como más personales que escribe ya siendo pontífice, Memoria e Identidad, publicado en la víspera de su muerte, el Papa resumió una vez más el mensaje de la Divina Misericordia. ¿En qué consiste? En que, haberle dado un golpe, ¿se ve bien? Sí, ¿no?
Pues consiste en que a pesar de los males, la salvación de Dios triunfa. Y Dios cuenta con los males para llevar adelante su salvación. Esto está trabajado en este libro. ¿Cómo es posible que en medio de las tragedias, cómo ha habido estas tragedias tan tremendas del siglo XX? Bueno, pues, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, pues Dios está ahí y del mal saca bien. ¿Dónde está Dios? En los campos de concentración. Pues en los campos de concentración Dios está también en aquellas personas que saben sufrir y ofrecer. Y en aquellas personas que son valientes. Y en aquellas personas que son fieles a su conciencia. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí triunfa Dios. Si estuviéramos todos en la playa tomando helados, pues bueno, la vida no tendría tanta, ¿no? Pero en esas circunstancias tan duras, ¿dónde está Dios? Pues en esa valentía que Dios sostiene. En esa especie de defensa del bien que aunque físicamente no derrota al mal, pero moralmente lo derrota. Vale mucho más. Al final la misericordia de Dios es más fuerte que nuestra debilidad. La unidad interior entre el mensaje de Juan Pablo II y las intenciones fundamentales del Papa Francisco se puede encontrar aquí. Y luego entra una pequeña cosa. Bueno, con la centralidad de la misericordia divina nos da la oportunidad de aceptar el requerimiento moral. Dice que a veces se dice que el Papa Juan Pablo II era rigorista. No, pero es que hay que decir la verdad. Una verdad que nos supera. Dice, tenemos que vivir, por ejemplo, que era uno de los temas de hoy, la sexualidad bien como es. Es muy fácil, no es muy fácil, es bastante difícil. Y erramos, pero la tenemos que vivir bien. El listón está donde lo ha puesto Dios. Ya lo dijo el Señor. Al principio no fue así. Y le dijeron, pero esto es muy difícil, es imposible. Para los hombres es imposible, para Dios no. Le dijo el Señor a sus discípulos. Estamos en esas. ¿Eso quiere decir que vamos a maltratar a la gente? No. Porque es la misericordia divina. Pero fijaos fíjense qué consideración tan bonita. Sin embargo, nuestros esfuerzos morales se hacen a la luz de la divina misericordia, que resulta ser una fuerza curativa para nuestra debilidad. El requerimiento moral del hombre, aunque nunca podemos, nos da oportunidad esto de aceptar el requerimiento moral. Yo lo acepto. Yo sé que las exigencias de Dios me superan. Bueno, me superan, pero yo me pongo en manos de Dios. Y esto conecta con la última parte. Cuando murió el Papa Juan Pablo II, la plaza de San Pedro estaba llena de personas que gritaban «Santo súbito», en italiano, que sea santo enseguida, había pancartas, lo recuerdo aquí. Y también se discutió la idea de darle el título de Magno a Juan Pablo II. Juan Pablo II Magno, como ha habido otros papas, San León Magno, San Gregorio Magno. Y lo voy a explicar. La palabra santo indica la esfera de Dios, la palabra magno, una dimensión humana. Según el reglamento de la Iglesia, la santidad puede ser reconocida por dos criterios: las virtudes heroicas y el milagro. Dice, los dos criterios, atención, están estrechamente vinculados. De entrada no parece, ¿verdad? La virtud heroica y el milagro, ¿dónde están vinculados? Atención. La expresión virtud heroica no significa una especie de hazaña olímpica. Al contrario, en y a través de una persona se revela algo que no proviene de él, sino que se hace visible la obra de Dios a través de él. Es un milagro. A través de una persona se hace visible la obra de Dios. Y por eso obra de esa manera excelente, donde se ve la huella de Dios. De esa manera que conecta con lo de arriba. A vivir los estándares morales que nos ha pedido el Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas es imposible. Bueno, para los hombres es imposible. Amar al prójimo dándose de verdad, al final es imposible, la poca experiencia que tenga uno. Dice, sí, atender a los demás, pero primero yo, primero yo. Al decir, estoy de acuerdo, pero una bobada de una pequeña anécdota, ¿no? Por descargar un poco, que presencié en un tren muy divertido que había entre dos pueblecitos, un tren de madera que parecía un tren del oeste, que había hace muchos años, en dos pueblecitos de Guipúzcoa, llamaban Zumaya y Zumárraga, cerca de Loyola, la patria de San Ignacio. Y ahí en ese tren vi a un señor que parecía de Madrid por la gorra y tal, que subía como podía al tren y una señora detrás. Y le dijo, en un tono claramente madrileño, le dijo, señora, no atosigue,
porque no hay nada más que una butaca y es para mí. Bueno, es difícil vivir de una manera entregada. Y esto es una bobada, pero vivir en serio, no digamos, ¿no? Ya ceder la butaca es mucho, pero ceder la vida... Bueno, pues la palabra santo significa que Dios ha obrado, por eso es un milagro. ¿Eh? El punto es que una persona deja que Dios trabaje en ella y aquí el trabajo y el poder de Dios se hacen visibles a través de ella. Lo mismo se aplica a la prueba del milagro. Dice, bueno, y después viene lo de Magno. Y recuerda que los otros papas son magnos porque defendieron a Roma. San León Magno impidió que entrara Atila y también Gregorio Magno pues no consiguió evitar el saqueo, pero consiguió más o menos pues, sacar adelante la ciudad. Entonces recibieron el título por la ciudad de Roma de Magno, papas magnos, que han hecho algo grande. Y entonces Juan Pablo II no tenía poder militar. Durante las deliberaciones, lo mismo que los otros papas, de la paz del 45, de lo que iba a ser el mundo, Stalin preguntó, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Pues si no, no cuenta para nada, ¿no? Es claro que el Papa no tiene divisiones, pero el poder de la fe resultó un poder que finalmente derrocó el sistema del poder soviético de 1989. Es indiscutible que la fe del Papa fue un elemento esencial en el derrumbe del poder comunista. Así que la grandeza evidente en León Magno, primero, y Gregorio Magno es ciertamente visible también en Juan Pablo II. Es la defensa que hace, lo dice de pasada, Benedicto XVI de ese título. Dejemos abiertos si el epíteto magno prevalecerá o no. Es cierto que el poder y la bondad de Dios se hicieron visibles para todos nosotros en Juan Pablo II. Bueno, y con esto hemos recorrido la parte principal, que ya ven que nos ha dado una semblanza bastante importante. Yo añadiría algunos otros rasgos, que no han salido, pero claro, él era un hombre, ha salido un poco, muy ligado a Polonia, a su literatura, a sus costumbres religiosas, a su fe, y siempre será así, siempre será así. Especialmente aparece en este libro, Memoria e Identidad, pero nosotros dos también, que vamos a ver en un momento. Después, que era un hombre de fe es evidente, con un itinerario personal que va apareciendo aquí tan bonitamente en este libro, decíamos, Don y Misterio, con su encuentro con San Juan de la Cruz, con esa piedad polaca, con ese amor que tiene a María, con ese amor que tiene a Divina Misericordia, con esa devoción por Jesucristo, sacerdote y víctima, aparecen aquí al final las letanías a Cristo que él recitaba habitualmente. Tenía tantas prácticas de piedad. Él las seguía. Después, llamaba la atención, era un hombre, un pastor activo. Enseguida, sacerdote a los 26 años, obispo a los 38, cardenal a los 47, a los 58, papa. Y estuvo constantemente en movimiento. Lo sorprendente es que siendo un hombre en movimiento, por una parte, daba primacía a los temas de oración. Y hay una montaña de anécdotas en este sentido. No tenía prisa para las cosas de oración. Se rezaba, yo a Dios también. Y después reflexionaba. ¿Cómo es posible? Eso es una cosa que a uno le parece imposible. ¿Cómo puede tener? Pues mantiene una reflexión que luego se ve, porque las cosas que voy a adelantar, porque aquí en este libro, que también iba a citar, pero al final se lo recordemos rápidamente, Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza, que es un libro entrevista, cuando es papa, al manejarlo otra vez me han salido unas notas que tomé cuando salió, hace ya 20 y tantos años. Y ahí ponía, es asombroso, es un santo concienzudo, otros son carismáticos, contemplativos, este es concienzudo. O sea, ha pensado. Y es muy de él, Y son reflexiones de toda la vida. Dice, eso se ve claramente en cómo responden otra clave de las preguntas. Con un itinerario personal y sapiencial. No sabe las cosas, es decir, yo sé cosas porque las he aprendido, pero no es simplemente saber cosas, sino que las piensa. No acude a fórmulas, sino que tiene una profundidad especial. Se le quedan frases que las deja expandir, que es muy característico de su estilo.
una frase, vuelve sobre ellas, que es como le van diciendo cosas, le han ido diciendo cosas a lo largo de la vida. Entonces, claro, este libro, que lo hemos adelantado un poco, refleja tantísimas reflexiones que él ha hecho, porque es un libro muy personal. Son respuestas que él hace por su cuenta, pero siendo papa, ¿eh? O sea, es un hombre reflexivo. ¿Dónde ha encontrado tiempo? Pues es que encuentra tiempo en todas partes. Él, diríamos, vivía, San José María hablaba a veces de una gran unidad de vida, unidad de vida, unidad de vida. Le hacía compartir una vida intelectual, le tenía planteadas las grandes cuestiones, pues estaba viendo la misericordia de Dios obrando la historia en su vida. Otros no vivimos con un protagonismo tal, porque no estamos dentro de las grandes corrientes de la historia. Él sí, le tocó eso. Entonces él las vivía. Y ahí estaba viendo la salvación de nuestro Señor. El combate del bien y del mal. La eficacia de los sacramentos, el poder de Dios, el poder del mal, el poder del pecado. Y esto a él le decía mucho. Él lo leía. Eso es muy bonito. Luego, otro rasgo muy bonito es que era muy deportista, le gustaba mucho el monte, siempre le gustó, se escapaba cuando era papa. Era muy jovial y esto también vale la pena destacarlo. Me acuerdo en una ocasión que le hicieron una entrevista, ahora no sé dónde tendré la ficha, a Navarro Valls, Joaquín Navarro Valls, que era un numerario del Opus Dei, que fue muchos años pues, el que llevaba la oficina de comunicación del Papa. Y tenía mucha relación con él, porque el Papa le daba mucha importancia a la comunicación. Y entonces, cuando le preguntaron cuál es el rasgo más destacado de Juan Pablo II, pues mire, el rasgo más destacado, si lo pienso un poco, sabe, aparte de otros evidentes, es la alegría. Cuando uno tiene 20 años, creo que lo digo textualmente, la alegría es como una necesidad biológica. Cuando uno es joven, cuando uno es niño, le sale solo, ¿no? Cuando uno es un poco más mayor, va madurando, la alegría, bueno, pues necesita un cierto trabajo. Y cuando uno es mayor y tiene encima las penalidades de la vida, el Papa además tenía pues todas las cosas de salud y es verdadero heroísmo. Y él mantuvo la alegría hasta el final y el buen humor hasta el final. Muy sorprendente. También con los pesos de la cosa. También unida a esta conciencia, diríamos, salvífica, porque no lo separaba. Él vivía en ese mundo donde, o sea, no era alegre en un momento en que él se distrae. Digo, me distraigo, pienso unas tonterías, pues me río, oye, lo paso bien, descanso y ya está, ¿no? Es lo que hacemos todos, por otro lado, nos viene bien, ¿no? Pero no era solo eso. Esa alegría que estaba fundamentada también en una visión de la historia. Estaba viendo que el bien triunfaba sobre el mal, aunque había tanto mal siempre. Luego, otro carácter muy también, como que no cuadra, ¿no? Es muy difícil de combinar. Él, habiendo tenido una historia personal un poco solitaria, no solitaria, sino que se quedó solo. Pero nunca fue un solitario. Se muere su madre, se muere su padre, se muere su hermano, se queda solo. Él, toda la vida, mantuvo una especie de amistad que renovaba constantemente. Por supuesto, en las excursiones, con unos grupos de amigos, todos esos jóvenes que trató. Pero luego también, él, mañana, tarde y noche, procuraba tener, cuando era obispo, como no podía tener una vida intelectual, aunque él mantuvo las clases en Lublin, iba una vez al mes, siendo obispo, durante muchísimos años. Esto me lo confirmaron, en fin, los profesores de allí. Pero además de eso, a la mañana, al mediodía y a la noche, al desayuno, en la comida, en la cena, siempre tenía alguien para hablar. Por una parte, amigos, distendidos, fiestas, cosas simpáticas, cumpleaños, bueno, pero muchísimo también cosas intelectuales que le interesaban. En cuanto había alguien que sabía algo, lo reunía. Y él mantenía además 2 revistas en Cracovia que se reunía habitualmente con las redacciones y hablaban de todos estos temas. Y él se reunía con un conjunto de intelectuales en Cracovia. Todo eso con el peso pastoral que uno podría decir, hombre, cuando llegas a hablar de comer, lo mejor es que te dejen solo, ¿no? Pero uno está nublado. Pues él no, tenía fuerza para, vamos, que además le interesaba muchísimo. Y esto lo mantuvo siendo papa, mañana, tarde y noche, una hora verdaderamente, tenía una fuerza titánica. Era un titán, era una cosa sorprendente. Digo, no cuadra, pero claro, le permitía mantener también esa especie de vida intelectual, porque los temas que le interesaban los iba siguiendo. Temas de ciencias,
temas de política. Y luego también, cuando fue papa, dedicó muchísimo tiempo a los idiomas. También algún sacerdote lo podía y muchos otros, ¿verdad? Iban a, pues porque hablaba en castellano, hablaba en alemán. Él ya sabía bastante alemán y sabía castellano bastante, pero bueno, lo practicaba y con ocasión de los viajes, y se le ve como entendía bastante bien. Y se manejaba bastante bien, también situaciones complicadas. Si recordamos aquella escena famosa de la misa en Managua, ¿no? Bueno, pues muy sociable. Con esa vida intelectual que es una especie de rumia por dentro, unida a la fe. Y luego, otro rasgo que no hay que olvidar, él siempre fue un poeta. Quizás esto un poco más pudoroso, no ha hecho mucha propaganda de su poesía, pero desde muy joven escribió poesía hasta el final, hasta el final. Al final tiene esta poesía que se publicó, Tríptico Romano. Pero constantemente hacía poesía. Esto saldrá, claro, hay muchas cosas de sus papeles personales. También tomaba notas de muchas cosas y tenía diarios. Quizás no tenía un diario que seguía, digamos, día a día, pero tenía como periodos de tomar notas, de tomar experiencias, eso pues se estudiará. No sé tampoco qué correspondencia tendrá. Bueno, ¿qué temas teológicos? Esto lo resumo mucho. ¿Qué temas teológicos le debemos? Pues le debemos, en primer lugar, su propia personalidad, que merece estudio por las cosas que he dicho. Esa fe en la providencia, en la victoria del bien. Todo eso es un gran tema. Después, hay otros temas que han incidido quizá un poco más porque tienen una materia teológica donde se estudia. El papel de la verdad y la fe, la relación. Le da mucha importancia a la verdad. También con esa idea de la palabra, que hemos dicho antes, que luego en un momento veremos un texto. Había estudiado la fe en San Juan de la Cruz, en la tesis de licenciatura, y él quería encontrar en San Juan de la Cruz cómo la fe construye a la persona. Después tiene un libro increíble, digamos por lo difícil que es, increíble también cómo va a poder escribir un libro así mientras era obispo, un libro que no se lo han hecho, lo ha hecho él. Largo, que además, Persona y Acción, que se publica en la colección fenomenológica. Y es un libro, en definitiva, sobre cómo la verdad moral, aceptada, conocida, construye a la persona. Que es también esto, cómo respondes a la providencia. En esta situación, ¿qué tengo que hacer? Obro bien, obro y entonces crezco como persona. Me hago como persona, también me hago como cristiano. La verdad moral, la verdad de fe, que acaba esto en Veritatis Splendor. También un poco en Fides et Ratio, esta reflexión. Y después, claro, evidentemente que tuvo un impacto universal, está toda la reflexión que se inicia en amor y responsabilidad, cuando él, siendo párroco en Cracovia, pues ve que los jóvenes, claro, no se puede una moral sexual donde simplemente decir lo que es pecado. Pero, ¿y cuál es el mensaje? El evangelio de la sexualidad. ¿Cuál es el evangelio de la sexualidad? Y entonces, pues, hace este libro. No ha salido todavía, pero lo quiero mencionar rapidísimamente, el impacto que tuvo en su vida la tesis doctoral. Esta sobre Max Scheler, sobre la fenomenología, que le ayudó a cuadrar algunos de estos temas, en concreto este, el de cómo la verdad construye a las personas y también cómo tratar los temas de la antropología, con una fenomenología, que está por todas partes en su obra. Aprendió mucho allí. Luego, de hecho, eso lo desarrollaría en sus clases, como estas lecciones en Lublin, donde desarrolló estos temas de moral, de fenomenología. Muy bien. Y bueno, y claro, esto acaba en ese monumental conjunto de intervenciones que son audiencias, más de 160, donde él desarrolla el curso sobre varón y mujer, sobre la sexualidad. Claro, esto no se podía ocurrir a Juan Pablo II. En unas audiencias que son para gente de todas partes, durante 160. Hay que tener perseverancia. Habla de esto, que esto yo creo que es un curso que él tenía preparado para dar en Lublin, donde explica todo esto. Y es su reflexión al cabo de los años, su rica reflexión sobre la sexualidad humana
la familia, el matrimonio, la familia, la vida conyugal, también el celibato. Están aquí. Muy bonito. Una obra monumental. Seguramente, bueno, iba a decir, seguramente si lo hubiera publicado más tiempo sería más perfilada, pero es como es. Es como es. Y ha tenido un impacto universal en las cuestiones de matrimonio en la vida de la Iglesia. La doctrina matrimonial. Que hay que conectarlo un poco con esa reflexión también, como he dicho antes, moral. Es decir, esto es difícil, sí, es difícil. Pero no lo imponemos como si fuera, no sé, una angustia. Es un objetivo moral que queremos vivir con la ayuda de Dios. Siendo comprensivos con la gente y con las situaciones de la gente. Pero al mismo tiempo sabiendo hacia dónde tenemos que ir. Siempre confiados en la misericordia divina. Bien, y entonces termino ya con estas referencias que son, ya hemos hablado, de este libro del que solo voy a leer un párrafo para, bueno, que está al principio, donde habla muy bonito, en este libro que habla muy bonitamente de su vocación, pero fíjense lo que dice el misterio de la palabra. Cuando estudiaba literatura, el primer año atrajo mi atención el estudio de la lengua misma. Estudiábamos la gramática descriptiva, etc. Eso me introdujo en horizontes completamente nuevos, por no decir en el misterio mismo de la palabra. La palabra, antes de ser pronunciada en el escenario, vive en la historia del hombre como dimensión fundamental de su experiencia espiritual. Esta misma instancia remite al insondable misterio de Dios mismo y al verbo. Y en este otro libro, Levantaos vamos, habla de la misión del obispo. Esto es los recuerdos de su ordenación sacerdotal, esto de su ordenación episcopal. Aquí un par de cosas bonitas, que ya no las sigo, son lo que dice de la misión del obispo. Él dice, servicio o autoridad. Él dice que a veces le parece que no ha sido suficientemente autoritario, que no ha mandado suficiente, pero que cree en cada momento que saberlo combinar, que hay que saberlo combinar. Y que después que hay que tratar muy bien a las personas, que hay que hacerse cargo de cada una, que hay que, dice, y él dice, cuando me encontraba con cada persona, primero rezaba por ella, y así la trataba como la tenía que tratar. Bueno, esto rapidísimamente nos da un perfil de Juan Pablo II en este centenario. Muchísimas gracias, don Juan Luis. Estamos conectados 324 conexiones, quizá unos 500 sacerdotes que le hemos escuchado con agrado. Y vamos a pasar, si le parece, a las preguntas. En su opinión, quería preguntar, dentro de todo el magisterio pontificio que nos dejó San Juan Pablo II, ¿cuál consideraría usted que sería la obra cumbre o los temas cumbre de todo el magisterio que él escribió, sobre todo atendiendo a la situación que vive el mundo hoy? Gracias. Bueno, yo creo, en parte ha salido ya, él queda mucho por reflexionar, porque como tenía ese estilo un poco complicado, el tema de Redemptor Hominis, la redención. O sea, yo creo, cuando yo pienso en mí mismo, veo cuánto tengo que ganar en ver en el mundo la salvación de Dios. Porque yo en el mundo veo los coches por aquí, las cosas que van pasando cada día. Bueno, y sí, por supuesto que está la salvación, pero no lo relaciono tanto, me parece, ¿no? Y con las circunstancias, él lo relacionaba. También es verdad que era un protagonista, ¿no? Pero todos somos protagonistas de nuestro tiempo. Me parece que eso es una cosa que tenemos que ganar. Después, o sea, con esa óptica que nos ha ayudado también a verla el Papa Benedicto, las cuestiones matrimoniales. Donde siempre nos vamos a, bueno, matrimoniales sexuales, siempre estamos a, bueno, y quien dice en el mundo sexual pasa con toda la moral. Somos pecadores. O sea, diríamos, ¿lo tenemos fácil? No, no lo tenemos fácil. ¿Lo hacemos todo bien? No, no lo hacemos bien. ¿Trato bien a todos? No, no trato bien a todos. ¿Hago todo lo que tengo que hacer? No hago lo que tengo que hacer. Tantas veces, ¿no? Bueno, y sin embargo, al mismo tiempo hay eso, dentro del ámbito, visto todo de la misericordia divina, hay una invitación a enamorarse de Dios para serle fieles, ¿no? Para serle más fieles. No es una invitación a que seamos unos titanes, no podemos ser titanes por nuestra cuenta, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es ponernos en manos de Dios en amor y ser fieles donde estamos. Y con los demás nosotros pastoralmente manifestar la misericordia de Dios, como lo dice el Papa Francisco. Yo creo que eso son grandes temas. Exalumno también. Un gusto escucharlo nuevamente. Y mi pregunta
era si no le parece que falta un poco, si nos pudiera hablar un poco más, falta un poco un reconocimiento como que fuera de la iglesia del papel que tuvo Juan Pablo II en los cambios mundiales de su tiempo, ¿no? No solo intra-iglesia, pero también fuera de la iglesia, los cambios mundiales, el papel importantísimo que tuvo él. Y muchas gracias por la conferencia. Bueno, al final, la historia cada uno la hace a su medida. Incluso si recuerdan esa novela de Orwell, ¿no? 1984, había un Ministerio de la Verdad con 7 pisos subterráneos, o 8, no me acuerdo cuántos eran, que remodelaban la verdad, la histórica, según iba conveniendo a la situación. Bueno, eso pasa un poco casi sin querer. Es muy difícil que una persona que no tenga fe vea las cosas. Aunque también están, claro, los hechos son todo ese movimiento que empezó en Polonia, toda esa, digamos, fuerza que tuvo, esa fuerza moral, ese momento en el cual el sistema comunista tembló un poco, no se atrevió, perdió la oportunidad, y al mismo tiempo quedó en una situación como de dignidad moral. Allí hubo un momento en el que se vio como eso que se estaba diciendo constantemente, como la dignidad humana estaba pisoteada. Había un discurso sobre la justicia, pero en realidad se pisoteaba la dignidad humana. Es un peligro constante, ahora también. No lo tenemos tan organizado, pero en cualquier momento nos lo organizan. Sí, yo creo que uno ve cómo se hace la historia y luego también la historia, pues cada uno la hace con 4 materiales como puede, ¿verdad? Porque siempre somos tan limitados para poder hacer una cosa tan grande. De manera que también se puede comprender que hay personas que no sean capaces de verlo. Yo creo que nosotros tenemos que mantener también ese discurso que tenemos, unido a lo que decía antes de ver la mano de Dios en la historia. A mí me llamó la atención siempre que desde 1979 a 1984 el Papa dirigiera esas audiencias sobre el lenguaje del cuerpo y todo eso. ¿Por qué todo? ¿Por qué eso? Bueno, pues eso es, fíjate, es un poco lo que hemos dicho, la continuidad de él como grandes temas, también porque lo ha sufrido en la parroquia, ve que la doctrina de la Iglesia sobre la sexualidad y el matrimonio, la doctrina moral, hay que explicarla bien, de una manera atractiva. De una manera atractiva no solo para los jóvenes, sino también tomar conciencia de cómo es. O sea, él no creo que haga esto pensando que lo van a leer chicos de 18 años. Es más bien para que lo leamos nosotros. Con esos parámetros que hemos dicho antes. Que hay un destino de Dios, que hemos dicho antes. Al principio no fue así. Hay una dificultad. Pero al mismo tiempo hay que entender la belleza que tiene aquello, la misión que tiene aquello, y que las cosas solo se arreglan desde su punto central. Que hay que tenerlo claro, ¿no? Que es lo que sitúa todo. Vivimos en un mundo que está muy distorsionado desde el punto de vista del pensamiento sexual, vamos a decirlo, muy distorsionado. Entonces, tenemos que mantener un discurso que sea fiel a la doctrina cristiana, que sea comprensivo para la gente, pero al mismo tiempo que sea atractivo, que sea un objetivo que puedan asumir cada uno de donde está, desde la situación en la que está, como está en una situación irregular, Lo que diga, yo desde esta situación veo cómo me acerco al Señor. Y veo el camino. A lo mejor no soluciona hasta el final, ¿no? Como tantas veces, pero... Entonces, él hizo esa reflexión profunda que luego se ha dilatado en los institutos Juan Pablo II y en tanta gente, y que ha dado ya un fruto en la vida de la Iglesia, cada época tiene su... Y fue el paso desde amor y responsabilidad hasta varón y mujer, los que son estas que mencionabas. Yo los tengo aquí reunidas en este volumen que publicó Cristiandad, también Palabra fue publicando tomo por tomo, aquí en castellano, bueno, y aquí están, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un trabajo. También ha habido mucha gente que lo ha resumido, que lo ha puesto bien, que lo ha... Pero vamos, esto es uno de los legados de él, indudablemente, los legados históricos.
No había habido una cosa semejante, ningún pontífice había escrito una cosa semejante sobre un tema, ¿no? ¿Eh? Es verdad que esto él lo quiso hacer como una especie de magisterio de segunda categoría, ¿no? El magisterio solemne, es predicación, pero no deja de ser muy singular, ¿eh? Estos otros libros también son singulares, son más personales, esto ni siquiera es magisterio, propiamente dicho, es su corazón. Apuntaba hace un momentito que Juan Pablo II contribuye al derrumbe de ese comunismo, marxismo clásico, pero creo también que dejó unas bases para defendernos, contrarrestar y eliminar el comunismo, marxismo cultural, tanto o más peligroso que el primero. ¿Que tiene alguna reflexión al respecto? Porque me gustaría escuchar mucho su reflexión al respecto. Sí, yo tendería a decir así espontáneamente, que al final lo interesante no es un pensamiento contra, sino un pensamiento situado. Porque el nuestro no es un pensamiento, o sea, digamos, quienes son contra a veces son ellos, vamos a decirlo así un poco malamente, ¿no? Nosotros no somos contra nadie. Nosotros tenemos una verdad de fe que no es toda la verdad, no es toda la verdad sobre todo, ¿eh? Compatible con tantas cosas que tenemos que pensar sobre cómo es el mundo, cómo es la naturaleza, cómo es la medicina, cómo es la física, cómo es los saberes humanos, ¿verdad? Cómo es la política también. Entonces, en ese diálogo, la verdad cristiana es una verdad luminosa. Entonces, él lo que hacía era situarse, o sea, situarse como hombre de fe al analizar las cosas. Yo creo, en este mismo libro hay muchísimas cosas de esto. También, no solamente el pensamiento comunista, sino también el pensamiento liberal, el pensamiento consumista, el pensamiento materialista, que son también los contextos en los cuales nos movemos, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra? Pues primero, desde luego, el situarse en la fe, situarse en nuestro Señor Jesucristo, situarse en el mensaje del Evangelio. Eso nos permite juzgar las cosas, que es lo que él hacía. Yo creo que además de imitarle, o sea, de intentar recoger sus palabras, tenemos que recoger su actitud de reflexión y de fe reflexionada, que eso es teología, ¿eh? Por eso dice, ¿Juan Pablo II teólogo? Sí. ¿Por qué? Porque reflexionó mucho sobre la fe. Quizá no era, digamos, un teólogo académico, que también era en parte, ¿eh? Lo hemos dicho, no es que no lo fuera, pero sobre todo es una fe vivida y profundamente reflexionada. Yo creo que en eso le tenemos que imitar. Y esto que hemos dicho, la salvación que se está realizando en la historia, la victoria del bien sobre el mal, es el poco pero no, es el de memoria e identidad. Aquí sobre todo fijada en las grandes tragedias. Nosotros quizá no vivimos tan grandes tragedias, pero vivimos en la tragedia de la gente que se ha olvidado de Dios, ¿eh? Y tenemos que reflexionar cuál es la salvación que ofrecemos. El misterio de la fe, que nos saca de ser sepultados en el tiempo, de ser sepultados en la materia, de ser sepultados en cosas al final sin sentido, que solo pueden tener un sentido pequeño, ¿no? El consumismo, pero no pueden dar el sentido de la vida. Un fuerte abrazo, soy de la prelatura de Yauyos. Son dos preguntas. Una, si sigue siendo la biografía de Josh Weigel la mejor para acercarse históricamente a Juan Pablo II, cargo Gautila. Y la otra, ¿por qué se fija Gautila en la fenomenología de Max Scheler? Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, que la mejor de momento es la de Weigel. Probablemente habrá muchas más cosas con el tiempo, porque claro, todos sus papeles personales, todo eso hay que estudiarlo, todas las amistades, todos los testimonios, eso permite otras biografías. Luego, la biografía es un género complicado, porque es como un retrato. Puedes hacer un retrato muy documentado porque te sale mal, porque te sale un poco desfigurado, por ejemplo, ¿eh? Está documentadísimo, pero desfigurado. Yo creo que la de Weigel es buena. Y luego, la fenomenología, porque conectaba con su manera de pensar. La fenomenología significa muchas cosas hoy, ¿eh? Porque en la historia de hecho, la escuela tuvo varias fases, incluso varias deformaciones, ¿eh? La primera es cuando él inicia Husserl, el fundador, y sobre todo en Gotinga, con los primeros discípulos, donde está, por cierto, Edith Stein, ¿eh? Y allí sobre todo es el análisis de los fenómenos humanos.
Y simplemente es evitar las precomprensiones, los prejuicios, lo que ya sé, poner ante la mente la experiencia, no las ideas, sino la experiencia de los distintos fenómenos humanos y ver qué es esencial ahí. Ese es el método. Muy elemental, puede parecer, pero no tan fácil. Quiero estudiar la estética, pienso en la experiencia estética, a ver cómo es. Pero más que pienso, primero traigo una experiencia estética que yo he tenido y he dicho, qué bonito. ¿Y qué ha pasado ahí cuando he dicho qué bonito? Al hacer eso, describo lo esencial y obtengo una idea. Después de describir cómo es aquello, o sea, primero voy a la experiencia, después intento ver qué es lo esencial ahí. Y ahí obtengo una idea, incluso Husserl, en un sentido clásico, decía, ahí estamos haciendo la extracción de la esencia, en un sentido platónico. Y adquirimos una idea más ajustada, más real, más verdadera. Esto era la fenomenología en su origen. Luego Heidegger no tiene nada que ver con esto, en Friburgo. Esto es lo que hacen los primeros discípulos alrededor de un ayudante de Husserl que se llama Adolf von Reinach. Y ahí se convierte mucha gente además, porque se acostumbran a ver la realidad, a abrirse a la realidad. Y esto también les abre a la fe. Curioso, es una época muy interesante. El círculo de Gotinga, interesantísimo. Lo he estudiado, precioso. Y Juan Pablo II es heredero de esto, de ese posicionamiento. Entonces, tiende a observar las cosas y ver cómo son. ¿Cómo son? Él lo hizo al estudiar el sistema moral de Scheler, donde aprendió también mucho de moral, mucho de ética. Porque ahí está en juego la moral de Kant y luego la del propio Scheler, los sistemas importantes del siglo XX, o algunos de los sistemas, sería mejor decir, del siglo XX. Entonces, eso le da mucho pie también para situar la fe cristiana ahí. Entonces, con eso de alguna manera fue un instrumento que le ayudó a analizar mejor esas cuestiones que hemos visto, por ejemplo, de varón, hombre y mujer los creó. Gracias a eso hace esos análisis. Tienen un poco ese aire. Y con ese aire hizo también el libro de Persona de Acción, como mencionaba antes. Eso es fenomenología. Una pregunta. En América Latina, sobre todo la Iglesia en América Latina ha hecho tanto por hablar de la justicia social, ¿no? Y hemos tenido grandes santos como por ejemplo San Alberto Hurtado en Chile, San Oscar Romero en El Salvador. Sin embargo, en algunos momentos de la historia también la teología se desvió hacia una teología de la liberación. ¿Cuál fue la reflexión de San Juan Pablo II con respecto a esta teología deformada del hombre, ¿no? Esa es mi pregunta, nada más. Muchas gracias. Yo creo que eso lo hizo principalmente a través del dicasterio para la doctrina de la fe. Por tanto, lo hizo en gran parte Ratzinger con aquellas dos instrucciones sobre la teología de la liberación, que lo que hicieron fue, por una parte, percibir cuáles eran los problemas de fondo, que era pues, que hay unas injusticias reales, y por otro lado, observar cómo el método con el cual se analizaba aquello era un método marxista demasiado simplón, llamado marxista, no era un método de fe, que llevaba dentro una dinámica también de lucha de clases y que además iba dirigida un poco a la concienciación social, a la revolución. Además, todo extraños a la doctrina de la Iglesia. Hicieron, yo creo, un análisis muy bien hecho, pero, digamos, recogieron, y eso es, pues obra fue bajo Juan Pablo II, fue dirigido por Juan Pablo II, esa reflexión. Y luego, digamos, claro, eso gracias a Dios, eso perdió fuerza al hundirse con dos cosas. Uno, cuando se hundió el sistema comunista, que dejó de untar a todos los movimientos revolucionarios que había, donde se estabilizaba cualquier movimiento, fuera lo que fuera, que desestabilizaba un país, encontraba recursos en Rusia, le daban dinero. Aparte de la propaganda comunista masiva que mantuvieron durante tantos años. Al hundirse el sistema soviético se acabó aquello, ¿no? Se hundió la parte que había de propagandística, que también era bastante mentirosa, claro, por toda propaganda, pero aquella mucho más todavía.
Entonces, eso también propició que digamos que el tema se desinflara. Y luego que las realizaciones fueron sumamente mediocres. ¿Sí? Las realizaciones Cuba, las realizaciones de la Revolución, es tremendo, ¿no? Por Nicaragua. Fueron muy mediocres. Digamos, esto es el futuro, esto es a lo que aspiramos, esto es la justicia social, esto es, claro, lo que pasa en Venezuela, ¿no? Don Juan Luis, muchas gracias por su plática en este centenario para festejar. Y bien, yo quería comentar, pues se ve el influjo que tiene el Papa de su familia, ¿no? Una familia muy sencilla, pero llena de virtudes que yo creo que ya quisiéramos conocer un poco más. Creo que ya se inició el proceso de beatificación de sus padres y probablemente pues iremos conociendo más de esta familia. Y luego su magisterio sobre la familia pues fue muy importante. Yo quisiera que nos hablara un poquito, por ejemplo, de la Familiares Consorcio hoy, cómo sigue influyendo y cómo podemos sacarle como más provecho a todo este magisterio en estos tiempos tan convulsos de la familia, ¿no? Bueno, él, diríamos, yo pienso en el impacto que ha tenido. Claro, yo he vivido ese pontificado. O sea, mi sacerdocio, el inicio, cuando estaba estudiando en Roma, se lo he elegido papa, estuve en la plaza de San Pedro, allí saludando, y después toda mi vida, bueno, toda mi vida no, pero la parte primera, muchos años, de mi formación sacerdotal y también de los estudios que he hecho, pues estaban muy influidos por Juan Pablo II, porque además yo daba antropología teológica y él tenía muchas cosas de eso, ¿no? Entonces, él yo creo que nos dio primero, él recogía cosas, porque decíamos que era sensible. Primero, una idea de la persona como relación. Aquí mismo cuenta cómo le gustaba a Martin Buber, que es un autor judío importante, Yo y tú, pero lo explico en las clases, lo que se llama Yo y tú, la persona relaciona. La persona está hecha para la relación, porque está hecha para el amor. Y ese amor se realiza de manera especial en la familia. De alguna manera, ese es un tema añadido por otro lado, todos los varones estamos llamados a ser padres, que es a darnos para sacar adelante a la gente. Nosotros, sacerdotes, nos damos para sacar una paternidad. Y toda mujer está hecha para eso. Muchos lo realizan en el matrimonio, la mayoría. Pero todos tenemos esa vocación de darnos, como varones, como mujeres. Y eso, el matrimonio tiene una esfera especial. Entonces, ahí también se combina la sexualidad, se combina esa orientación de la sexualidad hacia la vida, que también es donación. Es donación. La sexualidad no se convierte en una especie de búsqueda egoísta del placer, no. Es el respeto a la misma naturaleza que está hecha para la donación. Hoy somos muy naturales en el comer, pero parece que la naturaleza se ha perdido en el sexo, ¿no? Comer que sea todo natural. ¿Y el sexo qué pasa? Que todo antinatural. Pero bueno, eso ya no es una reflexión de Juan Pablo II. Y una idea del amor muy bonita. Y luego esa idea que ya había aparecido un poco en el concilio, pero que él la desarrolla, que es más preciosa. En una de las, digamos, logros teológicos del concilio es, aunque no aparece la palabra tal cual, así, de esta manera, concebir la Iglesia como una comunión de personas, no simplemente una estructura social, o jurídica, o canónica, que también lo es, tiene su fuerza también. Además es una comunión de personas, donde las personas se realizan también, somos relacionales, una comunión de conocimiento y de amor. Y eso es imagen de la Trinidad. Eso lo dice el número 24, uno de los números más citados de Juan Pablo II, 24 de Gaudium et Spes, lo mismo que el número 22, que es Cristo revela al hombre. ¿Cómo somos? Que también es una clave para la lectura, también fenomenológica la lectura. ¿Cómo es el hombre? Cristo revela al hombre. Pero aquí, a modo de imagen de la Trinidad, la Iglesia es a modo de imagen y sacramento, la Trinidad. Pero la familia también, que es iglesia doméstica, es una comunión de personas. Y lo que eso significa, él elevó, digamos, dio estas categorías que han pasado a ser categorías comunes en nuestro lenguaje, pero que se las debemos a él. No es que fueran todas suyas, pero él las tenía juntadas, reflexionadas y, digamos, asumidas. Y vistas con la fe, uno lo ve y dice, es obvio que es así. Pero bueno, antes no lo sabíamos. Era obvio, pero no lo sabíamos. Lo hemos aprendido. Yo lo he aprendido.
Vamos a pasar, todos están invitados a un momento a la Villa de Guadalupe para rezar juntos la oración a María que nos invita el Papa a rezar en este mes de mayo. Oración a María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de nuestro pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.